Hola chicos y chicas de tercer semestre, bienvenidos a una clase más, clase previa a su examen. Esperemos, voy a intentar subirla hoy mismo, ¿va? Para si alguien la quiere ver y no se pudo conectar. Comencemos el día de hoy mostrándoles... Ay, espérenme. La pantalla. Esta es la parte de el rubro de evaluación del segundo parcial, como habíamos acordado que los voy a evaluar. ¿Hay alguna pregunta, comentario, duda respecto a lo que tienen que entregar, chicos? No, profe. Profe, yo Sí, tengo una pregunta sobre el curso. sí. Es que yo estuve tomando un curso de INAFED, bueno, con la Secretaría de Desarrollo, bueno, la SEDATU, Ujú. y duraba desde agosto y apenas concluí esta semana. No sé si ese lo puedo incluir como curso para los dos parciales, ya que ¿Tiene dura. constancia? No estoy segura porque apenas concluyó y o sea, no he sabido nada si me van a dar constancia o no. Pero pues tengo pues capturas de mis actividades y todo. Pero yo supongo que sí, porque busqué y sí había, según que habían dado constancias, pero no, la verdad no sé. Por eso es lo que me tiene en duda, pues, si sí me van a dar constancia o no. Pero Ok. no sé. Hagamos lo siguiente. Suba, o sea, intente ver si de aquí al viernes le consiguen dar la constancia, si le dicen cuándo se la va a mandar, etcétera. Si llega antes del viernes, pues la sube, ¿no? Y supongo que ahí debe de venir el número de horas. Sí. Si no, como dice usted, suba todas sus capturas de pantalla que tenga, su evidencia, etcétera, y lo resolvemos, ¿va? Sí, profe, gracias. No de nada. Voy a tomar una pastilla, pero no. Sí, Perdón, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Entonces vamos bien. Tenemos los elementos para el examen, ¿no? Esta que dice clase uno. De aquí voy a extraer algunas preguntas. La que dice clases 2. También voy a extraer algunas preguntas, ¿no? Quizás un poco más puntuales. Y la que dice clase 3, lo mismo, pero nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? Hasta la 12, donde está el mal llamado padre de la patria. Ahorita lo explicaré. Hasta aquí vendría su examen. Hoy vamos a empezar con esta, con la 13. Y voy a aventar todo. Espero acabar hoy para que nos dé tiempo de... El viernes no tendríamos clase. Técnicamente el viernes es para que hagan su examen, para que terminen de subir su evidencia si hace falta, sus trabajos, ¿no? Entonces el viernes no nos vemos, pero el lunes sí. Y como vamos un poco atrasados por factores externos a todos, yo creo que el lunes en un primer momento les doy revisión de examen y acabando la revisión de examen nos quedamos a clase, ¿va? Pero el viernes no nos veríamos, ¿de acuerdo? Sí, profe, entonces, nada más va a subir el link para el examen. Dijo que era de Google, ¿no? Sí, va a ser una tarea más. Se va a activar en su Classroom hasta acá arriba. Va a estar hasta acá arriba, ¿no? Es un Google cuestionario. Se meten y lo contestan. Busquen, va a estar disponible. Yo pienso que desde el jueves, para que calculen cuando lo hacen, ¿no? Yo creo que se va a mantener arriba jueves, viernes
jueves como a partir de las 10 de la mañana. Y desde ahí hasta el sábado al mediodía, más o menos, ¿de acuerdo? Para que tengan o el jueves o cualquier hora del viernes o el sábado temprano para hacerlo, para que chequen su conexión a internet, que si tengan, si no pueden ir a un lugar donde sí haya, que tengan el espacio, el tiempo, etcétera. O sea, cualquier cosa que pudiera ahí serles contraproducente, que lo tengan previsto para que no haya nada que pues que les interrumpa hacer el examen de la manera adecuada, ¿va? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces vamos ¿Va a ser en un Google Forms? Sí, va a ser un cuestionario. Ok, gracias. No, de nada, compañero. Nos habíamos quedado aquí. Sí, ¿no? Todavía no habíamos visto lo de la alhóndiga de granaditas, ¿o sí? No, creo que no. Va. Retomamos aquí, ¿no? Originalmente sabíamos que estaba planeado el movimiento de independencia para diciembre, ¿no? Para noviembre, perdón. Diciembre-noviembre. Pero dado que se vieron descubiertos antes de tiempo y se les pasó por ahí la noticia de que ya los habían descubierto, en la misa del 16 de septiembre se adelanta Miguel Hidalgo y ahí convoca al pueblo de la región a levantarse en armas, ¿no? Entonces, en la noche de ese inicio de independencia, así de manera relámpago, estilo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se ocupó San Miguel el Grande y unos días después Celaya, ¿no? Hidalgo, no el estado, el personaje, fue nombrado generalísimo y Allende teniente general. 2 semanas después estaban a las puertas de Guanajuato. Ahí en Guanajuato, el intendente y algunos vecinos ricos se atrincheraron en la alhóndiga de granaditas, pero poco duró su resistencia y se desató una gran matanza. Hidalgo y Allende no pudieron hacer nada para evitarlo. Aquí habría que tener presente, se narra, ¿no?, en diferentes textos que este evento de toma de la alhóndiga de granaditas fue una barbarie, o sea, una salvajada. Una vez que lograron entrar, pues, los indígenas, ¿no? Porque en su mayoría, ya lo vimos, el componente indígena era el más grande. Fue brutal, ¿no? Fue una venganza por generaciones de maltrato, ¿no? Por años, o sea, por más de 3, 4 generaciones de maltratos. A todos estos hacendados ricos, a todas estas personas acaudaladas de esa región. Y Hidalgo y Allende, más Hidalgo, ¿no?, en el papel de líder y de cura, no lograba controlar, o sea, que se detuviera esa matanza que se estaba realizando, porque eso fue una matanza. Y ahí es donde se dan cuenta, pues, del gran polvorín que tienen entre manos, es decir, de una gran fuerza, pero que carece de entrenamiento, carece de orden, es demasiado sentimental, o sea, es demasiado emocional. Y este es un escenario que efectivamente Hidalgo no quiere volver a repetir y más adelante lo vamos a retomar. Pero aquí, guardando las distancias, es interesante ver cómo estos movimientos se siguen manifestando hoy en día, ¿no? Cuando hay la oportunidad en alguna comunidad, ya no digamos de componente mayoritario indígena, porque es cierto que ya estamos demasiado mezclados en la actualidad. Pasa en cualquier comunidad, ¿no? Que linchan a alguien, que detienen a otro. Incluso podemos ver, por ejemplo, no sé si se han vuelto un poco famosos estos videos donde se suben a asaltar una combi y al asaltante le va peor. En este caso, no es que al asaltante lo hayan visto como español, ¿no? Y le quieran golpear, o sea, no. Lo que pasa es que hay una especie de herida colectiva que se hace cada vez más grande. Es decir, hay en la mayoría de las personas de la cotidianidad de hoy en día sentimientos de injusticia por una o por otra razón, y muchas veces están en lo correcto, ¿no? Sentimientos de marginación, de desigualdad, de inequidad,
Y muchas veces está en lo correcto, o sea, definitivamente vivimos en un México con grandes índices de marginación, con un gran índice de desigualdad. Y en cuanto está la oportunidad, digamos, de vengarte, de hacer justicia por ti mismo, muchos lo hacen. Y no es que lo hagan en mala onda o a propósito, o sea, no, a veces el sentimiento es inconsciente. Esas personas que, por ejemplo, que golpean a alguien que los quiere asaltar, no sé de qué lado estén ustedes, ¿no? Pero es cierto que si, por ejemplo, lo hubieran detenido, digamos, entre comillas, sin agredirlo, ¿no? Y lo entregan a la policía y luego no se presentan el proceso adecuado, ninguno de los está y lo denuncia, no va constantemente a ver qué pasa, etcétera, pues va a salir libre. O sea, eso es así es el sistema mexicano judicial. Pero por otra parte, la pregunta es, o sea, ¿puedes cargar en tu conciencia el haber matado a alguien? Habrá quien sí, habrá quien no. Y luego es muy común ver que a gente en el suelo la patean o así, ¿no? Sobre todo en este estilo de conflictos de los que estoy narrando. Y mucha gente no se da cuenta de lo peligroso que es una patada. O sea, una costilla fracturada que se te mete en el corazón o en un pulmón. O sea, puedes provocar la muerte con una patadita, ¿no? O sea, es muy peligroso. O sea, son escenarios peligrosos de momentos irracionales que a la mayoría de las personas les pueden acontecer. Pasa algo similar con el componente más violento de las protestas o de las marchas por la mujer, ¿no? El componente más violento. O sea, ves esa ira guardada, ves esas ansias de vengarse, de hacer justicia por un sistema que definitivamente las ha invisibilizado, no las considera, etcétera. Pero al mismo tiempo ves la irracionalidad de los actos, ¿no? Hay muchas acciones que no se van a traducir en una mejora en este caso, el movimiento feminista, ¿no? Al contrario, se van a transformar en acciones de repulsión al movimiento. Eso mismo pasó aquí, o sea, pero la idea es ir viendo cómo hay cosas que no cambian, ¿no? Cosas que se mantienen. Este acto tan violento restaría simpatizantes del movimiento de independencia, porque en verdad, o sea, fue una salvajada. José María Morelos, ¿no? Tenemos a otro personaje histórico, se une al movimiento de independencia y se le da el encargo de tomar Acapulco. Meses después, seguimos con el ejército de Hidalgo. Entendamos que esta independencia, si bien Hidalgo la va a encabezar al principio, va a haber muchas células independientes que se sumen a la lucha en sus respectivos pueblos, ¿no? Pequeñas trifultas, pequeñas revueltas, ¿no? En comunidades, en localidades. Algunas prosperarán, algunas no. Pero llega un punto en el que Hidalgo, ¿no? Se enfrenta en la batalla del Cerro de las Cruces a la entrada a Ciudad de México y derrota a 1000 criollos realistas muy bien entrenados y armados. Pero al final decide no entrar a Ciudad de México. Es decir, la guerra de independencia pudo haber acabado, entre comillas, mucho antes. Si Hidalgo tomaba la Ciudad de México y con eso el poder central que se encontraba ahí mismo, ¿no? Desde aquella época y al día de hoy en México, en la Ciudad de México, se concentran los tres poderes. En aquel entonces no existían los tres poderes, pero el poder central estaba ahí. Hoy el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en sus máximos exponentes, se concentran en Ciudad de México, que es algo bastante curioso, es algo que no debería de ser. Porque si algo le pasa a Ciudad de México, se pierde en automático la cabeza de los tres poderes, ¿no? Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel había planteado sacar, no me acuerdo si el Congreso, o sea, el legislativo o el judicial de Ciudad de México y llevárselo, no me acuerdo a dónde. Y muchos lo tacharon de loco. No es que esté loco, o sea, no por ese aspecto, ¿no? Por otros no sé. Sino que es cierto, si algo sucediera en Ciudad de México, desde lo más probable hasta lo menos probable, o sea, por ejemplo, la mejor, pues una toma militar, sería difícil. O sea, no me imagino que algún día entremos en conflicto con algún país que sea capaz de militarmente tomar Ciudad de México. O sea, no estamos en esos tiempos. Pero, por ejemplo, una parte de una gran inundación, bueno, puede ser. La parte, por ejemplo, de un gran temblor, puede ser, ¿no? Entonces, sí, es cierto, estaría interesante que
no todo el poder central se concentra en Ciudad de México, pero tampoco hay necesidad de llevárselo hasta el otro lado del país, o sea, lo puedes llevar a Hidalgo, lo puedes llevar a Querétaro, lo puedes llevar a Puebla, ¿no? O sea, en la zona centro, pero no en el mismo territorio. Aquí, la historia narra, los historiadores narran, que no se sabe realmente por qué Hidalgo no quería tomar Ciudad de México, ¿no? El consenso diría que no quisiera otra masacre como en la Alhóndiga de Granaditas. Paco Ignacio Taiboy II, uno de los historiadores más contemporáneos que tenemos, que tiene un estilo muy interesante, se decanta más por esa teoría, ¿no? O sea, que para Hidalgo el ver a compañeros criollos, ¿no? Porque al final de cuentas también eran criollos o peninsulares en la Alhóndiga, que básicamente los descuartizaron, ¿no? O sea, les dieron una reverenda muerte, arrojando niños, etcétera. O sea, fue algo de verdad grotesco. Y si eso fue en Guanajuato, que era una ciudad más chica, imagínense todo lo que pudo haber pasado en Ciudad de México con esta bola, ¿no? Con este ejército mayoritariamente indígena, mal organizado, no entrenado y con unas ansias de venganza increíble. Sí, hoy en día vemos algunas mujeres de un componente extremista, porque no son todas, al contrario, son una minoría, agredir hombres por la calle en venganza por todas las mujeres agredidas por otros hombres, ¿no? O sea, es un acto totalmente irracional. Imagínense a esta gente que le violaban a sus hijos, a sus hijas, los latigueaban, los escupían, los golpeaban, los forzaban a trabajar. O sea, era... Y no era a una generación que no conocí. Era así, se fue a mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, a mi madre, a mí, a mi hijo, a mi hija. Entonces, era realmente un deseo de venganza inmediato, constante, ante algo que tenían. Por eso va a ser muy complicado este punto en específico de la historia de México, de la formación del Estado, el que Hidalgo se da la vuelta, ¿no? O sea, abandona Ciudad de México. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Comentarios? Sí, profe, vamos bien. No. Está fuerte analizarlo así. Sí, es que miren, todos, o sea, yo les he dicho desde el inicio, y si no se los vuelvo a decir, no hay generalidades. En ciencias sociales no podemos generalizar, salvo muy contadas excepciones que son muy rebuscadas, así, pero muy rebuscadas. Entonces vale la pena en el discurso general no generalizar, ¿no? Cuando dices, es que hemos pasado todos por lo mismo. No todos hemos pasado por lo mismo, o sea, hay que tener cuidado con esas generalidades, ¿no? Yo sé que todos ustedes están sufriendo. Pues no, seguramente no todos están sufriendo. O sea, hay que tener ese cuidado. Ahora, yo sí me atrevería a decir que en mayor o menor medida todos alguna vez hemos tenido una herida emocional. Algunos porque a lo mejor sus papás los golpeaban, ¿no? Espero que no. Algunos otros porque se les cayó un helado de chiquitos, ¿no? O sea, salvaguardando las dimensiones. Pero definitivamente se hacen heridas emocionales. Si nosotros no tratamos estas heridas emocionales, se van arrinconando en nuestro corazón, en nuestro ser, y van forjando nuestra conducta, van forjando nuestro actuar. Y entonces, claro, o sea, yo entiendo perfectamente, por ejemplo, a estas mujeres que van agrediendo por ahí, ¿no? Y digo mujeres porque es como el tema más cotidiano, ¿no? Pudiera yo señalar otra cosa, lo señalaría. Lo entiendo, o sea, entiendo el porqué, el trasfondo, el drama, la falta de identidad quizás, la falta de valores, o sea, todo lo que pudiera justificar. Pero no quiere decir que esté a favor o que lo apruebe, ¿no? O sea, todo lo contrario. Me parece que el fuego no se apaga con fuego, la violencia no se acaba con violencia, ¿no? O sea, la inundación no se contiene inundando. Y no es el elemento más representativo, o sea, rayar cosas, ya quitándole el término feminista, o sea, cualquier protesta, romper cosas, dañar estatuas, dañar calles, es un atentado contra toda la ciudadanía y contra ti mismo. O sea, no es como que el gobernador diga, híjole, pues me voy a quedar sin salario hoy para pagar esto. Pues no, sale,
de, entre comillas, nuestro propio dinero. Entonces, es un autodaño a ti mismo, ¿no? Y no lograste absolutamente nada. Me parece que hay un componente más complicado que lograría muchas cosas. ¿Cuál? El realmente centrarnos en la educación. Es decir, en lugar de hacer marchas y romper edificios por cualquier causa, mejor hacer colectivos y dar conferencias por la causa, ¿no? Concientizar que no se hace. Vamos a restaurar esto, ¿no? Vamos a arreglar aquello, vamos a limpiar esto, o sea, vamos a hacernos visibles por medios diferenciados a la violencia, porque por la violencia solo podemos sumar y restar, es decir, sumaremos a algunos que estén de acuerdo con la violencia, pero vamos a restar a todos los que no están de acuerdo. Con otra práctica es un sumar, vamos a sumar a más gente, porque no está el componente de la violencia, pero muchos de los actos violentos se deben a profundas heridas familiares, emocionales, históricas, que no han sido tratadas de manera adecuada. Entonces, en este punto, regresando a nuestra clase, Hidalgo para mí lo hizo muy bien. Es decir, hubiera hecho una barbarie en Ciudad de México aún más grave. Toma esta decisión. Si alguien quiere comentar algo, me interrumpe, con toda confianza. Toma esta decisión y a partir de este momento los insurgentes van a empezar a sufrir varias derrotas. O sea, es decir, de ganar hasta el Cerro de las Cruces, que era una batalla muy importante, a partir de aquí empiezan a perder. No obstante, Hidalgo logra establecerse en Guadalajara como una especie de sede temporal y ahí hace un decreto a la abolición de la esclavitud, del tributo indígena y declaró las tierras comunales como de uso indígena. Y esto es algo muy interesante. Es de la primera vez en la historia de este territorio, llámese en aquel entonces Nueva España, ahora lo que es México, cuando la esclavitud al menos se habla de prohibirla. Claro, este componente carece de legalidad porque aunque es la independencia o el proceso de independencia, la autoridad vigente o regente sigue siendo España, sigue siendo el virrey. No obstante, esto va a sumar simpatizantes al movimiento de Hidalgo, ¿no? Entonces, que les suene muy común cuando el PRI o el PAN, el que ustedes quieren, dicen, ay sí, y vamos a darle despensa a las mujeres, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. O sea, esa era una promesa. Peña Nieto se hizo famoso por recorrer gran parte del país y decir, aquí te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y de eso no cumplió casi nada. Pero era el marketing político. Y ya desde entonces se hacía, ¿no? Con la finalidad de sumar personas, de ganar apoyo económico, y se mantiene vigente hasta el día de hoy. En este punto, aquí hay algo bien interesante. Hidalgo sí se declara Alteza Serenísima, ¿no? O sea, como casi más grande que el virrey, ¿no? O sea, a Hidalgo se le fue un poquito de la cabeza el movimiento, le quedó corto, ¿no? O sea, él quedó corto para. Y tras la derrota de Allende, que se había separado de Hidalgo, regresa a Guanajuato y la ciudad de Guadalajara, la defensa de la ciudad fue un fracaso. 500 realistas bien disciplinados, 5.000, bien disciplinados, derrotan a 90.000 insurgentes, ¿no? Y aquí van a salir capturados, ¿no? Habían medio escapados, se narra por ahí, pero pues al final los traicionaron, los entregaron. Y la cabeza de Allende, Aldama, Hidalgo y José Mariano Jiménez fueron cortadas, ¿no? Y colocadas en la Alhóndiga de Granaditas como un incentivo a terminar la guerra de independencia. Pero la guerra de independencia no había hecho más que comenzar. Este movimiento ya había dañado al virreinato y le había clavado, le había hecho una herida que no se iba a curar, ¿no? Posteriormente a todo esto, en las Cortes de Cádiz, es un punto intermedio en el que se busca establecer una nueva forma de gobierno en México y se concreta la Constitución de 1812. Esto por parte de los criollos y de Nueva España. Pero en esta se consideraría que existe una monarquía constitucional
con división de poderes, libertad de imprenta, abolición de tributo, el establecimiento de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales. Y sí, desde aquí, desde este punto, desde 1812, tenemos el primer antecedente real de lo que son ahora la división de poderes, que lo veremos más adelante en el semestre, los diputados, los presidentes municipales y los representantes, ¿no? Es aquí, a partir de las Cortes de Cádiz, donde la idea cobra fuerza y se establece. Esta, ¿no?, otorgaba algunos elementos que los criollos buscaban, pero no otorgaba la igualdad y autonomía que ellos querían. Entonces, es decir, fue como un punto medio entre, miren, criollos, ya no queremos que se sigan rebelando, ya no queremos que sigan peleando, ya no queremos más guerra, les damos algunas cosas, pero no les damos todo, y sobre todo no les damos la igualdad y la autonomía, que es lo que más peleaban. Lo que va a hacer que el movimiento de independencia continúe, no se detenga. Y en 1814, al regresar el rey Fernando a España, es decir, acuérdense que Napoleón estaba ocupando esta monarquía, ¿no?, este reinado, pasan cosas en España, no es interés de esta clase, lo pueden investigar, y el rey Fernando regresa. Y hace la abolición de la Constitución, ¿no? O sea, esto era para tenerlos medio calmados, para evitar que el movimiento se fortaleciera, pero en cuanto regresa en 1814 el rey, esa Constitución pasa a abolirse y todo regresa como estaba antes, y esto genera todavía un sentimiento más en contra de los peninsulares, de estos criollos aburguesados, ¿no? Entonces José María Morelos y Pavón empezaba a destacar, ¿no?, y formó un ejército pequeño pero entrenado y organizado, a diferencia del ejército que tenía Hidalgo, que era más numeroso pero totalmente indisciplinado. Morelos, junto con otros personajes de la historia como Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, lograron apoderarse de Chilpancingo, Tixla, Chilapa, aquí creo que me equivoqué, Ixúcar y Cuautla. Pero en Cuautla después va a ser atacado Morelos y logra escapar de este sitio, pero continúa dominando otros. Morelos va a hacer algo más interesante que el decreto que hizo Hidalgo, ¿no?, en donde se abolía la esclavitud. Morelos procede a convocar un congreso de esta nación, ¿no?, ya habíamos visto lo que es nación, de esta nación emergente, para que ejerciera una soberanía y organizara un gobierno. Y entonces, en 1813, el 14 de septiembre, en Chilpancingo, con la lectura de los sentimientos a la nación o sentimientos de la nación, la traducción histórica no es muy buena, se declara lo siguiente: América libre, ¿no?, la soberanía dimana del pueblo, el gobierno se divide en 3 poderes, leyes iguales para todos, moderando la opulencia y la indigencia. Y todas estas cosas, excepto tal vez lo último, lo tenemos todavía en nuestra forma de gobierno actual, ¿no? México es un país libre, la soberanía dimana del pueblo, artículo 39 de la Constitución, apúntenlo por ahí. El gobierno se divide en 3 poderes, esto está a partir del artículo 40 de la Constitución Política, apúntenlo por ahí, lo veremos más adelante. Y las leyes iguales para todos es en el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución actual vigente. El Congreso declaró la independencia, ¿no? O sea, ojo, todavía no reconocida por España, por lo que seguimos en guerra, pero ellos ya se declaraban independientes. Y Morelos adopta el título de siervo de la nación. En lugar de Alteza Serenísima, como Hidalgo, él se declara siervo de la nación. Morelos es un personaje que la historia le debe mucho, es decir, Morelos sí estaba un poco más del lado del componente indígena. Hidalgo no. O sea, por los actos, por las acciones diríamos que no. Por lo que Morelos ha hecho y dejó, sí, ¿no? El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán se declara esta nueva constitución. Después Morelos fue hecho prisionero el 5 de noviembre de 1815 y fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal de Catepec. Para este punto, el reino ya mostraba signos de agotamiento, un centro sumido en la miseria y el desabasto. El dominio insurgente limitó la administración y el cobro de impuestos, ¿no?
y líderes militares en ambos lados ampliaron sus facultades fiscales y judiciales. Es decir, al romperse la cadena sistemática de cobrar impuestos, de atender a la ciudadanía, etc., ahora cada pequeña región, un general militar o un general político estaba cobrando impuestos para esa misma región, administrando solo esa región. Se había roto esta cadena de yo te doy a ti, tú le das a él, tú le das a él, y por lo tanto el centro, que se mantenía a partir de muchos tributos, y también España, que recibía mucho dinero de esta región, cada vez recibe menos, y esto permite que cada vez sea más débil ambos ejércitos, ¿no? O sea, ambos ejércitos se van a debilitar, el insurgente y el peninsular. Lo cual nos lleva a que en 1816 Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado nuevo virrey, ¿no? Aquí en ese territorio. Y lo primero que quiso hacer fue una amnistía con los insurgentes, es decir, te vamos a perdonar todo lo que hayas hecho, vamos a volver a ser amigos, no te vamos a cortar la cabeza y le vamos a poner la hondiga de granaditas, ¿no? Etc. Muchos aceptaron. Y por un momento parecía el fin del movimiento, pero Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina, ¿no?, realizaron un nuevo ataque, aunque fueron derrotados. Pero este ataque volvió a encender ese sentimiento independentista, a demostrar que tal vez era imposible ya reconciliar España con Nueva España, peninsulares con criollos, o al menos no con todos los criollos. Y el gran desgaste de ambos lados llevó a que en 1920 el comandante Rafael Riego se pronunciaba por la restauración de la Constitución de Cádiz, ¿no?, la que daba algunas libertades. Y el rey se vio forzado a jurarla, y así se realizaron elecciones para estos nuevos ayuntamientos, estos nuevos poderes. Dijeron, ¿saben qué? Siempre así vamos a respetar la de Cádiz, la Constitución, la vamos a poner en marcha, vamos a hacer elecciones, ¿no?, para calmar un poco esta violencia, esta guerra, este movimiento. A los 10 años de lucha, o sea, de 1810 a 1820, los peninsulares se inclinaban más por la independencia, pero por motivos diferentes. Es decir, los peninsulares en Nueva España empezaban a estar a favor de la independencia, aunque no por los mismos motivos que los indígenas y los criollos. Las altas jerarquías del ejército y la iglesia favorecían la independencia y la Constitución para no perder sus privilegios y sus fueros. Es decir, para ellos era mejor que se independizara este territorio y ellos poder acceder, conservar su poder, y ahora con la Constitución de Cádiz acceder a puestos de gobierno, a puestos militares, ¿no? O sea, pasarían de ser siervos de España, porque al final de cuentas lo eran, a ellos ser los regentes en nuestro nuevo territorio. Y eso les pareció algo agradable, ¿no? Es decir, en lugar de que exista alguien por encima de mí, jerárquicamente hablando, el rey, etcétera, yo puedo convertirme en mi propio rey, yo puedo convertirme en lo más alto. Y esa idea a los peninsulares, que ya habían sido devastados por la guerra, que muchas de sus casas habían sido quemadas, ¿no?, que mucha de su familia había sido muerta, les pareció que era mejor crear un nuevo país o independizarse que mantener las relaciones con España. El orden constitucional liberó a los insurgentes encarcelados. Se realizaron nuevas publicaciones a través de la imprenta, y la elección de diputados alteró de nuevo el ánimo de ambos grupos. Con todo lo anterior, y aquí viene una de las partes que a mí más me gustan, surgió un plan de independencia dentro de las filas realistas, a cargo de Agustín de Iturbide. Gran líder militar, aquí se me fue el plural, pero era un gran líder militar, pero fue retirado, aunque esto le permitió generar muchas redes entre ambos grupos y generar confianza. Apodaca, ¿no?, el nuevo virrey, le ofrece a Iturbide el mando del sur, y aprovechó para convencer a Vicente Guerrero, por la fuerza o por la palabra, el unirse a Iturbide. Guerrero sabía que la unión solo sería posible con un jefe realista, es decir, Iturbide, muy buen militar, hizo migas, ¿no?, hizo relaciones con gente que estaba en ambos lados, con criollos, con peninsulares. Se convirtió en una amalgama que podía como que dialogar con ambos grupos, y estaba a favor de esta idea de nos conviene independizarnos a todos, al final de cuentas tenemos más en común que en diferente, ¿no? O sea, empezó a generar estas ideas. Y Guerrero, que era el que encabezaba las fuerzas insurgentes en ese punto histórico,
sabía que no podía ganar solo. O sea, sabía que si quería la independencia del país, los peninsulares, los realistas se tenían que unir, ¿no? O sea, tenía que haber un consenso. Ya habían sido 10 años de guerra, con muchos personajes en ambos lados, con muchas bajas en ambos lados, y para enfrentar realmente a España y las fuerzas que España pudiera tener en el futuro próximo, solo iba a ser posible con la unión de todos los pobladores de Nueva España. Eso lo sabía muy bien. Y se reúnen, ¿no? Y se crea el plan de las 3 garantías. Estas 3 garantías son religión. ¿Cuál religión? Pues la católica, no hay otra, ¿no? Unión e independencia. Y el 24 de febrero de 1821 en Iguala se proclama el plan de las 3 garantías, que para fines prácticos de la primaria alguien le puso el plan de Iguala. No, pero Iguala solo fue el lugar. El plan original se llama plan de las 3 garantías. Y se envían copias a todas las autoridades civiles, al rey, militares, en todo el reino. La mayoría reaccionó bien, ¿no?, al plan, exceptuando algunos jefes militares y autoridades de la capital, que posteriormente serían o convencidos o eliminados, ¿no? Y en 1821 se nombra a Juan de O'Donoghue jefe político de la Nueva España. Pero cuando llega, ¿no?, para sustituir a Podaca, o sea, este es como el último intento de España de gobernar ese territorio, se da cuenta de que la idea independentista, que el plan de las 3 garantías gracias a la imprenta y a los periódicos y la libre prensa ya se había extendido, y concluyó que la independencia era irreversible, ¿no? O'Donoghue dijo: no hay manera ya de dominar Nueva España. O'Donoghue se reúne con Iturbide y se firman los tratados de Córdoba, en donde ahora sí España reconoce la independencia y el establecimiento del entonces llamado Imperio Mexicano. El 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada recibe a Iturbide, Guerrero y al ejército trigarante, el ejército de las 3 garantías, ya compuesto por una mezcla de todos: insurgentes, peninsulares, criollos, realistas, ¿no?, de todos. Y en esa entrada triunfante es cuando podemos decir que México existe. Antes era la Nueva España. En ese punto, conocido como Imperio Mexicano, pero México oficialmente existe en el mundo y en la psique de un gran número de personas al interior de lo que ahora es México, nuestro país, pero veremos en futuras clases que definitivamente no en psique de todo el territorio. Para mí, el verdadero padre de la patria es Iturbide, porque Iturbide logra simpatizar y encontrar en grupos enemigos lazos identitarios comunes, logra crear la idea de una cultura común, logra crear la idea de una tradición común, es decir, en lo divergente de ambos grupos encuentra convergencias, encuentra homogeneidad en la heterogeneidad. Y eso es una nación, es decir, a partir de ahí, de esos intereses colectivos, de ese histórico colectivo, se puede formar realmente una nación. Hidalgo es el que inicia el movimiento junto con otras personas, porque no lo inició solo, es, digamos, el más popular, pero es un movimiento caracterizado por el desorden, la irregularidad, la indisciplina, el hartazgo social, la violencia por la violencia, y no por la idea de crear una nación. Es decir, el movimiento de Hidalgo es un movimiento que busca dar privilegio a un grupo. El movimiento de Iturbide es un movimiento que busca generar igualdad entre los grupos, ¿no? Más o menos. Ya veremos después que Iturbide también se le bota un poco la cabeza, pero al inicio, de no ser por ese personaje clave, que en este caso se llamó Iturbide, no tenemos idea de cómo pudo haber terminado esta guerra, ¿no? Si España hubiera mandado más tropas, si hubiera mantenido el control y seguiríamos siendo Nueva España, y Pachuca jugaría contra el Real Madrid en la Liga Española hoy en día, ¿no? O si se hubiera logrado la independencia, no sabemos. En ese punto Iturbide fue el elemento clave, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto de la historia, para conseguir que ambas
partes se entendieran. Ya a partir de ahí viene un proceso bien complicado, que es la formación del Estado mexicano. Lo veremos a partir del siguiente lunes, porque la guerra se va a quedar en el tintero. Es decir, ya no va a haber tantos enfrentamientos como una guerra, pero va a empezar una guerra política impresionante. Y estos grupos criollos, realistas, criollos peninsulares, van a pasar a ser conservadores, ¿no? Van a pasar a ser se me fue el nombre del otro grupo, ¿no? Liberales, conservadores contra liberales. Los liberales alguna vez serán conservadores, los conservadores alguna vez serán liberales. Y mientras se decide cómo van a gobernar al país se lo lleva el catre muchas veces. Hay personajes muy interesantes, muy importantes, que velaron por el pueblo mexicano, que defendieron su soberanía, mientras que las cabezas estaban peleándose por el pastel, por el poder, por el dinero. Y vamos a ver ahí un componente de quién se independizó, o sea, ¿qué se independizó? Y la respuesta más sencilla es: se independizó una élite para tomar control de un gobierno, de un pueblo iletrado, de un pueblo analfabeta, de un pueblo que muchísimos años después se va a enterar de que ya era independiente, que no lo sabía, ¿no? Y un pueblo que al día de hoy muchos todavía no reciben esas garantías de la independencia. O sea, hay hoy en día en la cotidianidad sectores, poblaciones, comunidades que no se alejan mucho de vivir en condiciones de la época de la independencia marginadas, ¿no? Es decir, se han mantenido vigentes. Y va a haber muchas explicaciones, o sea, muchas explicaciones, pero la semilla que va a nutrir gran parte de esto es una pugna por el poder. Este movimiento de independencia inició por un cambio de poder, no por mejores condiciones sociales, no por darle al pueblo lo que le pertenece, no, inició por un deseo de tener control y poder que se mantiene presente en México siempre. Si el PRI pudiera, eso lo PRI para el que quiera, darle en la torre a algo para que Andrés Manuel quedara mal, lo haría. Y si el día de mañana Morena puede hacer algo para que el PRI quede mal, lo hará. Y el pueblo, que se pase, ¿no? O sea, ya es muy pronto para hablar de esto. Pero hay dos rupturas. A ver, hay 3 rupturas interesantes en la historia de nuestro país. Voy a quitar ya la presentación, me quedo aquí con ustedes. Hay 3 rupturas interesantes en este modelo de solo gobernar por tener el poder. La primera gran ruptura se da definitivamente con Lázaro. Bueno, Benito Juárez puede entrar por ahí, pero es un personaje agridulce, ya lo veremos. En las leyes de reforma hay un componente interesante, que es la separación del clero. Y ahí se elimina una parte importante de entidades explotadoras. Es decir, el clero en la época de la independencia y hasta las leyes de reforma es uno más en la búsqueda del poder y del control del Estado. Entonces ahí hay una ruptura muy interesante. Es como el primer cambio a pensar un poco más en el pueblo. Luego, Porfirio Díaz es también un personaje muy agridulce, pero definitivamente logró cosas interesantes, sobre todo en infraestructura y educación, pero a un costo muy grande, ¿no? O sea, fue un gran estadista, un gran innovador, un gran visionario, al mismo tiempo que fue totalitario y dictatorial, ¿no? O sea, no es solo una parte, es las dos. O sea, era progreso e intolerancia, ¿no? O sea, era avance y retroceso. O sea, por eso es un personaje bastante interesante. Esa podría ser una segunda. Una más real y más contemporánea es con Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas se logran muchas cosas a favor del pueblo de México. O sea, no solo de la élite, sino del pueblo de México. Luego con Fox se logra
una conquista más que es, entre comillas, la transparencia y el acceso a la información. Con Fox se potencializó mucho. No funciona del todo bien, ¿no? Pero antes no existía, ¿no? Entonces es una conquista social. Y con Andrés Manuel habrá que esperar a que termine su periodo, pero hay una política diferenciada. Es decir, Andrés la apuesta a un componente dinamizador de la economía diferente al de otros. O sea, no es que Andrés sea... Andrés es neoliberal, ¿no? O sea, definitivamente. Pero la apuesta a hacer algo diferente, pero no por diferente quiere decir que sea mejor. Habrá que esperar a ver. Hay sectores de la población que ahorita les está yendo muy bien y que anteriormente les estaba yendo muy mal, ¿no? Hay otros sectores que quizás habían estado como en una especie de suspensión, ni bien ni mal, que les empieza a ir mal, ¿no? En algunas cosas. Y hay otro sector que es, digamos, lo privado, las élites, que a unas élites les está yendo muy bien y a otras élites les está yendo muy mal, ¿no? O sea, no han dejado de existir ese grupo de criollos y peninsulares, han cambiado de nombre, ¿no? Obviamente ya no tienen nada de España, ya no tienen nada de aquí, o sea, es una mezcla, ya no es algo sanguíneo, no es un título, pero sigue habiendo esa división de grupos al interior del país por hacerse con el poder. Y sí es cierto, o sea, Andrés decía la mafia del poder, yo diría las mafias del poder. No hay una sola, hay varias, hay pequeños grupos, pequeños es un decir, que pugnan por el poder en estados, en municipios, en el país. Y no todos son nacionales, ¿no? Hay poderes extranjeros haciendo sus cosas en el territorio. Entonces, es interesante mencionarlo, porque por mucho tiempo el pueblo mexicano ha quedado como pretexto, no ha sido el objeto real de políticas, de luchas, o sea, no en términos de lo general. Y eso explica por qué es más complicado en México adaptar nuevas políticas, nuevos planes de desarrollo, nuevos cambios de leyes, ¿no? Para los que estuvieron ahí en la clase espejo con Heréndida y la otra maestra, allá sí se ve, ¿no? Este cambio en las leyes, este cambio por la pugna del pueblo, se ve una mayor fuerza. En México no va a ser ese el caso. O sea, en México no hay una ciudadanía real. No existe, o sea, no hay fuerza. No hay cambio por parte del pueblo. El pueblo sigue siendo en gran medida esclavo de las autoridades, en gran medida súbdito de las autoridades. Y ni siquiera hay un interés por formar parte de, ¿no? A lo mejor ustedes sí, pero ustedes pertenecen a un componente muy exclusivo, lo vuelvo a decir, o sea, solo el 1% de los mexicanos, el 10% de los mexicanos tienen licenciatura, o sea, 1 de cada 10, no son la mayoría, y licenciaturas en todo, no solo en ciencias sociales. Entonces, no le podemos pedir a un veterinario que entienda a priori por su carrera los componentes políticos. O sea, si él los estudia por su parte, sí, ¿no? Cualquiera. Pero no como elementos al interior de su carrera. No me imagino que vean la formación del Estado mexicano, políticas públicas. O sea, no creo que esté parte del temario. A lo mejor me equivoco. Lo mismo con un dentista, lo mismo con un cirujano, lo mismo con un ingeniero, lo mismo con un arquitecto, lo mismo con todo lo que no son ciencias sociales. Y aún en las ciencias sociales, estudiando ciencias políticas, hay quien no logra comprender esta parte de que no existe la ciudadanía. O sea, no existe. No la vemos activa. O sea, no es lo cotidiano, no es lo inmediato. Hay casos específicos y para cuando lleguen a sexto los podremos ver a profundidad, de movimientos ciudadanos que han triunfado, que han logrado hacer un cambio, pero son los menos y los cambios son muy pequeños, ¿no? El poder sigue siendo el poder, la élite sigue siendo la élite y difícilmente va a cambiar. El componente que más puede jugar a nuestro favor es algo como Iturbide, ¿no? Es decir, buscar lazos de identidad entre elementos totalmente diferenciados y contrastados que permitan crear un nuevo sentido de identidad
y nos den algo por qué unirnos, ¿no? Por qué sentirnos identificados? ¿Por qué luchar? Porque algo que creamos que es nuestro, algo que creamos que es justo. Y lo veo complicado, es tema como para una tesis de maestría. Pero bueno, chicos, chicas, comentarios, por favor, preguntas. Diego. No, profe, no. No hay duda. Muy bien. ¿Comentario? ¿Algo que le haya parecido interesante? ¿Alguna reflexión que nos pueda compartir? Pues, pues sí, que fue pues digamos, llamémosle proceso, ¿no? Un tanto banal por todos, por todos los movimientos que se hicieron para poder llegar a la independencia, sin importar, pues sí, el daño que se le causaba a pues a las personas que vivían en estos tiempos. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta para usted. Sí, vale. ¿Considera entonces que sí fue necesario el movimiento de independencia? ¿O realmente si no se hubiera llevado a cabo, no sé, hubiera surgido a lo mejor otro tipo de movimiento, pero seguiríamos como en las mismas condiciones o algo así? Creo que esa pregunta es la que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Realmente fue necesario el movimiento de independencia? Porque muchos dicen que no era necesario, ¿no? Que de todos modos todo siguió igual, que las condiciones pues casi no cambiaron, tal vez para un poquito para las clases privilegiadas y así. Más que necesario, yo creo que la palabra es inevitable. Podemos... Se me ocurre, ¿no? Vino a mi mente el ejemplo de un divorcio, ¿no? De un matrimonio. El divorcio es la salida más fácil. O sea, es decir, a ver, no es una mala salida, ¿no? Aclarado eso, es la salida más fácil. Técnicamente, ¿no? Si ya no nos llevamos bien, ya no nos queremos, pues ya no sentimos lo que quieran, ¿no? Nos damos las manos y cada quien por su vida y bueno, legalmente nos divorciamos. O sea, esa es como la parte fácil. La parte complicada sería todo lo que sea por salvar el matrimonio, ¿no? O sea, a ver, vamos a terapia, vamos a buscar esto, vamos a llegar a acuerdos, vamos a luchar ambas partes, ¿no? Sin embargo, creo que hay relaciones, a lo mejor no un matrimonio, puede ser hasta un noviazgo, donde la separación es inminente, ¿no? O sea, es inevitable, o sea, por el motivo que ustedes quieran, yo no voy a profundizar porque hay muchos motivos, pero se ve que no va a durar para siempre, ¿no? O sea, se ve que no va a ser para siempre. Lo percibimos. Algunas veces nos equivocaremos, pero la mayoría de las veces lo percibimos que eso no va a durar. De ahí vemos relaciones que han vuelto como 5 veces y dicen, van a volver a terminar, ¿no? Pues sí, pues ya terminaron 5 veces, lo más probable es que vuelvan a terminar. La otra parte, la reconciliación, la de fortalecer, la de vamos a platicar, la de vamos a dialogar, la de vamos a establecer acuerdos, la de vamos a buscar metas en común, es lo complicado, ¿no? O sea, más o menos como del año 2012, no, como del año 2000, lo voy a buscar el dato porque lo tengo un poco barrido, pero póngale como 2015, es la primera vez que hay más divorcios que matrimonios en el país y a partir de ahí se ha mantenido constante. Es decir, cada vez es más fácil que se acabe el matrimonio y que no haya nuevos matrimonios a que se restauren los matrimonios, ¿no? Es un dato interesante para la parte problemática pública, lo veremos en quinto. Y en el caso de la independencia, ¿no? Regresándonos, más que necesario, creo que era inevitable. Es decir, no iba... Hay elementos que nutrieron la idea de somos iguales. Es decir, si yo soy... esto está escrito, no me malentienda, ¿no? Si yo soy un indígena que no ha visto muchas cosas, que no sabe muchas cosas, y me llevan a la capital
En aquellos tiempos, ¿no? Y me llevan a la capital y veo esas grandes iglesias y esos grandes vitrales y entro y veo cómo les pega el sol y cómo mi cuerpo se llena de colores y así. Pues me siento que definitivamente soy inferior, ¿no? A su profesor le pasó cuando entró, por ejemplo, a una plaza que se llama Reforma 222 o Reforma 221, está en México, Ciudad de México. Yo entré y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, una de tiendas, pero tiendas caras, ¿no? Yo nunca había visto en mi idiosincrasia una tienda, por ejemplo, puro Louis Vuitton, ¿no? O una tienda puro, Benetton, o una tienda puro, no sé, no es que no sé mucho de marcas de ropa, ¿no? Pero a lo que me refiero es que aquí en Liverpool tú vas y hay un área de punto Roma, ¿no? Otra área de, Levi's, otra área de Benetton, otra área Louis Vuitton, otra área Puma, ¿no? Allá cada una de estas áreas en realidad es una tienda propia. Y tú le ves los precios de esas cosas y dices, no manches, o sea, ¿qué hago aquí, no? Y si yo, ¿no? Que entre comillas había estudiado y conocido muchas cosas y lo que ustedes quieran, no dejo de ser un profesor de provincia. No es mi cotidianidad Ciudad de México. Voy a Ciudad de México, veo esto y me maravillo. O sea, imagínense una persona totalmente iletrada, sin conocimiento, que siempre ha vivido en la misma localidad, en la misma comunidad, me refiero a aquel tiempo, pues conocer que le lleven ciencia, cultura, ¿no? Que fue parte de lo que vimos antes del proceso de independencia. Muchas de estas personas que tuvieron acceso a se dieron cuenta que al final de cuentas no eran tan diferentes que los peninsulares, que lo único que los diferenciaba era un título, no las capacidades, no las habilidades, sino solo un título, solo el nacimiento, ¿no? Solo el origen. Y la idea de igualdad y de me siento violado, me siento ultrajado, me siento inferior, solo se da cuando eres consciente de. Cuando no eres consciente de, no te sientes así. Hasta que te das cuenta de que existe otro trato, de que existe otro mundo, es cuando descubres cómo estás tú. Si no hubiera sido en 1810, si no hubiera sido por medio de la guerra o la violencia, hubiera sido de otra forma más adelante. Y lo vemos hoy en día. El mundo cada vez tiene más países, no menos. O sea, cada vez hay más. Porque cada vez grupos sociales encuentran identidades propias diferentes a las del país que pertenecen. Y han logrado movimientos de independencia. Algunos han sido pacíficos, algunos han sido económicos, algunos han sido violentos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de Yugoslavia, ¿no? Que se divide, se convierte en Serbia y Montenegro, ese me fue el nombre de los otros, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Serbia y Montenegro se divide en Serbia y Montenegro, ¿no? Luego surge Macedonia y Macedonia del Norte. O sea, es decir, cada vez hay más países en el mundo. Por lo tanto, los procesos de independencia son más comunes. Históricamente hablando, cada vez son más comunes. ¿Por qué? Por el avance en la educación, en el acceso a la información, en las mismas lógicas del mercado, y que los lazos de identidad de la nación se van construyendo diariamente, se van identificando diariamente. Tuvimos en la historia de México momentos en que el sur se quiso separar, momentos en que el norte se quiso separar, ¿no? Y al final terminaron pegados, ¿no? O sea, terminamos siendo una misma nación, pero definitivamente muy variada. Por eso les recomendaba la película De hecho en México, porque creo que expone muy bien esta divergencia, este componente de qué es lo mexicano, ¿no? Y al final de cuentas no podemos decidir qué es lo mexicano, ¿no? O sea, si yo les dijera, denme un platillo típico mexicano, van, ¿no? A ver, Maya, un platillo típico mexicano. Pozole. Ok, Diego, otro. Bueno, Valeria, en lo que llega Diego. Enchiladas. Pedro, otro. Tamales. Carla, otro. Mole. Francisco, otro. Ñasquitas. Oh, bien, van de nuevo. Maya, otro. Chiles en nogada. Valeria, otro. Chalupas. Pedro, otro.
Pues tacos, ¿no? Como tal. Carla, otro. Barbacoa. Francisco, otro. Pambazos. Ok. Y así nos podríamos seguir, estoy seguro yo, media hora más. Y todos son y no son platillos mexicanos. Es decir, la barbacoa no es en todo el país, el pozole no es en todo el país, las enchiladas no son iguales en todo el país, los bocoles no son iguales en todo el país, los tlacoyos no son iguales en todo el país, los tacos no son iguales en todo el país. Entonces son cosas que todos conocemos y alguna vez hemos probado, pero que si nos quisiéramos ver bien estrictos, no todo es de la región real en la que estamos, ¿no? Y no todo es como 100% algo que podría decirse mexicano. Hay personas que nunca han comido pozole, ¿no? Porque no forma parte de su cotidianidad, nunca han comido barbacoa. Entonces, ¿qué es lo mexicano? Volvemos al punto. Y lo mexicano es una variopinta extraordinaria. Yo creo que de las más grandes del mundo. Pienso que a lo mejor India nos puede competir, ¿no? En diversidad. A lo mejor... no sé, algún país estilo Singapur o Hong Kong, más o menos, quizá, pero del resto no, porque Estados Unidos empezó en una orilla con las 13 colonias y de ahí se hizo súper grande, pero trasladó la idea de las 13 colonias. Inglaterra lo mismo, es una islita, pero se extendió por todo el mundo y llevó la idea del pensamiento anglosajón, ¿no? Por algo es así. Alemania lo mismo, Francia lo mismo. O sea, pequeñas porciones que se expandieron por todo el territorio. Aquí es al contrario, aquí es un gran territorio que siempre estuvo lleno de pequeñas expansiones, ¿no? Los toltecas, los olmecas, los mexicas, no son lo mismo. O sea, eran culturas totalmente diferentes. No tienen lazos en común, por eso estaban en conflicto. Y aquí vinieron a ser homogenizadas por España, por los españoles. Y los españoles mismos no eran homogéneos, ¿no? O sea, véanse hoy los problemas que tienen con los Países Vascos, con Cataluña, porque no terminan ya de encontrar lazos en común. Aquí se trajeron muchos esclavos de la India, de África, que aquí andan, ¿no? Permeó, se hizo una mezcla bien rara. Rara, no malo, rara porque no en todos lados se dio, ¿no? Entonces, ese es el problema que México va a tener, la identidad. O sea, no a todos nos une lo mismo, no todos se van a identificar con lo mismo y la gran mayoría no se identifica con lo mismo. Y es bien complicado, ¿no? O sea, es bien complicado. No hay una fecha que digamos sea realmente el México, ¿no? O sea, de la independencia de México nadie sabe nada. O sea, se festeja, pero no entienden ni quién es uno, ni quién es otro, ni qué hicieron, ni, o sea, esta clase que hemos tenido no la ha tenido la mayoría, ¿no? De la Revolución Mexicana lo mismo, o sea, no entienden ni qué fue ni nada y se festeja para faltar al trabajo, pero nada más, ¿no? Lo más cercano quizá es esta parte de la tradición de Día de Muertos que más o menos se lleva a cabo en la mayoría del territorio, con variaciones bastante marcadas y ni es nuestra, ¿no? O sea, es una tradición inculcada. Entonces, no hay algo que digas lo mexicano, ¿no? Esta idea del águila devorando un nopal solo representa a la parte del Valle de México y Ciudad de México y Estado de México y ya, ¿no? Del resto no tendría por qué representarlos. ¿Me explico? O sea, no tenemos lazos identitarios fuertes. Los tenemos virtuales, los tenemos en el imaginario, ¿no? Lo tenemos ahí, los prismas, los atlantes de Tula, sí, pero no van a cualar en todo el mundo, no van a estar en todo el mundo. Entonces, digo, en todo el país es complicado. Respondiendo a su pregunta, era inevitable. Sí va a dar, o sea, no veo forma en que el aumento del conocimiento y el de notar que no teníamos ya muchas cosas en común entre España y Nueva España no se diera una independencia. Era inevitable. Solo era cuestión de saber cuándo, y en 1810 se propició, se juntaron todos los elementos para que fuera en ese momento. Se intentó en 1808, no se logró. Probablemente en la historia se perdió alguno que otro intento. Y el de 1810 fue el que cuajó, y cuajó muy mal porque al final estaba prácticamente destruido ambos ejércitos, ambos componentes.
Y de no ser por Iturbide, no sé en qué hubiéramos terminado, ¿no? Una reconquista, muchos pueblos fraccionados, no sé. Como país, a lo mejor no existiríamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No. Bueno. Espero que les haya gustado la clase. Quizás me fui un poco más puro leer hoy. Pero traté de hacer como los lazos a nuestra cotidianidad, a lo que tenemos hoy en día, ¿va? Vamos a seguir viendo algunos componentes históricos, pero yo creo que los siguientes componentes históricos los vamos a ver muchísimo más rápido, más puntuales. Solo precisar algunos elementos clave de la formación actual del Estado. Y tendremos un mes, ¿no? Más o menos, para terminar la clase. Espero que les esté gustando, que vayamos bien, que estén a gusto. Se aceptan sugerencias. Que tengan una muy bonita... Ah, sí, vaya. No, que sí, que vamos bien, profe, que gracias. Gracias, compañera. Que tengan una muy bonita tarde, muy buena semana. Estudien, sacrifiquen cosas para que les vaya bien en sus exámenes, ¿no? O sea, cosas no animales, sino tiempo, ocio, ¿no? Para que les vaya bien en sus exámenes. Los veo el siguiente lunes. El examen se va a activar el jueves como a las 10, 11 de la mañana, más o menos, ¿va? Y se cierra el sábado a las 12. Entonces, prevéanlo. Yo creo que va a ser un poquito largo, pero no tiene por qué ser difícil, ¿no? O sea, ahí tienen sus diapositivas, ahí tienen todo, sus apuntes. Sería muy ingenuo de mi parte decirles, ay, no usen sus apuntes, ¿no? Al contrario, úsenlos todo lo que puedan para que se aprendan, ¿no? Lo que yo voy a preguntar en el examen son los elementos, creo que más puntuales que creo que tienen que dominar, que tienen que llevárselos. A lo mejor no dominar la fecha, pero sí entender bien qué pasó y en qué se traslada o en qué se traduce eso a nuestros días. Sin más, que tengan muy buen día, muy bonita semana. Los veré hasta el próximo lunes para revisión de examen y luego clase. Por favor, no vayan a faltar, porque el lunes hay que aclarar cualquier discrepancia, cualquier duda, y ya no tendremos otro día, ¿va? De acuerdo, profe. Sí, profe. Gracias. Buen día. Gracias. Que esté bien, Gracias, nos buen vemos. día, que estén muy bien.